Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Le damos la bienvenida una vez más a esta serie de mensajes basados en el libro de Crecer en Vida de la editora Árbol de la Vida. Estamos desarrollando este material ya que es un material crucial y fundamental para el desarrollo de la vida espiritual. En el día de hoy estaremos abordando el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su significado. Abordaremos dos aspectos de la iglesia, su fundamento y su terreno. Pero antes de comenzar quisiera orar con ustedes. ¿Qué tal si allí donde usted está escuchando este mensaje, cierra sus ojos, inclina su rostro al Señor y pídele al Señor que abra sus ojos y abra su entendimiento? Padre, venimos ante ti, Señor, buscando de tu gracia, buscando de tu revelación. Señor, queremos hoy tocar tu espíritu. Queremos que tú nos hables a nuestro espíritu. Queremos que tú nos comuniques lo que hay en tu corazón. Háblanos en este día. Abre nuestros ojos. Llévanos a comprender. Aclara nuestra mente, aclara nuestros pensamientos. Bendice a los hermanos que escuchan esta palabra. Te pedimos que tu gracia sea derramada sobre ellos de manera abundante. Gracias, Señor. Amén. Hasta ahora hemos revisado varias experiencias de la vida cristiana de forma práctica. Experiencias de vida que son para el sustento, el crecimiento espiritual del creyente. Dichas experiencias que hemos visto en mensajes anteriores son el invocar, orar y leer la Biblia. Estas experiencias realmente no son meras prácticas externas, son experiencias de vida que cada creyente, al ser regenerado por la vida divina, debe experimentar de manera espontánea y de manera normal. Así como después que nosotros nacemos, respiramos, comemos. Asimismo, estas experiencias son comparadas con experiencias orgánicas de respirar, de beber y de comer. Señor Jesús, no solo las experiencias espirituales se limitan a las experiencias individuales, sino también hay un aspecto fundamental de las experiencias espirituales que nos llevan al crecimiento, como la experiencia colectiva. Y esta experiencia colectiva está marcada en lo que es la vida de la iglesia, con sus tres ítems: la vida familiar, la vida social y la vida de reuniones. Este aspecto de esta experiencia colectiva no la abordaremos en el día de hoy, sino en el siguiente mensaje. Lo que hoy desarrollaremos es el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el Señor nos habla de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir, amado hermano, que todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, ellos han sido transferidos a una esfera, a un ambiente. Dicho ambiente es el ambiente para que la vida espiritual del creyente pueda desarrollarse, pueda sustentarse, pueda crecer, madurar y multiplicarse. Señor Jesús. Entonces, amado hermano, sin esta esfera, sin este ambiente, la vida divina que posee el creyente, es imposible que ella crezca. Así, imposible que un pez pueda sobrevivir fuera del agua, porque el ambiente de dicha vida es acuática. Asimismo, esta vida es difícil que ella pueda crecer, pueda desarrollarse sin tener el ambiente adecuado. Señor Jesús. Pero necesitamos entonces, amados hermanos, ver que las primeras experiencias que nosotros pudimos desarrollar, abordar en las lecciones anteriores, estaban basadas mayormente con el beneficio del creyente, porque estas experiencias conducen al creyente a experimentar la salvación de Dios. Pero la experiencia colectiva de la cual vamos a desarrollar, que tiene que ver con la iglesia, está relacionada con la voluntad de Dios y beneficia a Dios en cuanto a su propósito eterno. Señor Jesús. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la iglesia? Mateos capítulo 16, versículo 18 nos dice:
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá vemos por primera vez mencionada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia. La palabra iglesia en el original griego viene de la palabra eclesía, que quiere decir llamados a salir fuera. ¿Llamados a salir fuera de qué? Llamados a salir fuera del mundo, llamados a salir fuera del pecado, llamados a salir fuera de todo aquello que no es Dios, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, podemos ver que la iglesia, según este pasaje de la Biblia, no es un espacio físico. La iglesia no es un movimiento. La iglesia tampoco es una organización o un club. La iglesia es viviente. ¿Por qué es viviente? Porque está conformada por personas que poseen la vida divina. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que la iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ahora queremos ver varios aspectos de la iglesia que por poseer la vida de Dios la caracterizan y la componen y que forman la identidad del creyente, Señor Jesús. Amén. El primer aspecto de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto es su expresión. Así como nuestra alma necesita un cuerpo, nuestra parte psicológica necesita un cuerpo para poder tener una expresión, Dios tiene la iglesia como la expresión de todo lo que Él es. Por eso este versículo de Efesios nos dice que ella, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como nuestro cuerpo expresa nuestros sentimientos, nuestras emociones, hoy nosotros como la iglesia de Dios aquí en la tierra expresamos todo lo que Dios tiene y es Señor Jesús. Amén. El segundo aspecto, la iglesia es su complemento. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no solamente es su cuerpo, sino también es su complemento, su ayuda idónea. La iglesia es aquella que coopera con Dios acá en la tierra. El tercer aspecto, la iglesia es la casa de Dios, su morada. Leamos 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y Efesios capítulo 2 versículo 22. 1 Timoteo 3:15 nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Efesios 2:21-22 nos muestra en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá vemos que la iglesia no solamente ella llega a ser parte del Señor como el cuerpo de Cristo, como su expresión, sino que también la iglesia es la habitación de Dios, porque Dios habita en todos aquellos que le han recibido en su espíritu. Por eso dice: vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos al Señor, Dios vino a habitar en nosotros, en nuestro espíritu. Aleluya, gracias al Señor. Amén. Entonces esto nos muestra que la iglesia es la casa de Dios. En Hechos capítulo 17, 24,
vemos que la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es imposible, amados hermanos, como dice la palabra, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, y Dios venga a habitar en templos hechos por manos humanas. Realmente Dios quiere habitar en nosotros, Dios quiere residir, Dios quiere vivir, Dios quiere descansar en nosotros. Dios quiere que podamos tener una experiencia de intimidad, de comunión con Él. Aleluya. Señor Jesús. El cuarto aspecto, la iglesia es la familia de Dios. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. No solamente, amados hermanos, esta experiencia de salir fuera, de ser transferido, nos otorgó la salvación, sino que también nos hizo hijos de Dios, nos hizo miembros de la familia de Dios. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos la vida divina, cuando nosotros recibimos al Señor, la vida de Dios entra en nosotros y nos hace sus hijos y nos hace miembros de dicha familia. Ya no somos extranjeros. Hoy podemos clamar a Dios diciéndole: Abba, Padre. Nuestra relación con Dios no es una relación de un Dios que está en el cielo y nosotros acá en la tierra. Nuestra relación con Dios es una relación de vida, una relación de padre e hijo. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por esto. El quinto aspecto es la iglesia, es el nuevo hombre. Efesios 2:15 y Colosenses 3:10 nos muestra esto. Leemos de la siguiente manera Efesios 2:15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La iglesia es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre porque el viejo hombre, el primer Adán, fue hecho sin la vida de Dios. El nuevo Adán surge a partir de la vida de Dios en él. Aleluya. Entonces todos aquellos que le han recibido llegan a formar de este hombre corporativo, de este hombre colectivo que es el nuevo hombre. Un hombre nuevo porque tiene ahora la vida divina en él, una vida incorruptible, una vida incontaminada, una vida inmarcesible, una vida que no se marchita, aleluya, una vida en la cual trae con él esperanza de renovación. Oh Señor Jesús, aleluya. El sexto aspecto de la iglesia es un guerrero. La iglesia no solamente es una esfera de disfrute, sino también es una esfera de batalla. Efesios 6:10 al 17 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hoy, todos aquellos que componen la iglesia son aquellos que forman parte del ejército de Dios. Son aquellos que están del lado de Dios, de los que defienden los intereses de Dios. Nosotros, como el guerrero, necesitamos luchar, amado hermano, por los intereses del Señor, por lo que Dios desea hacer con nosotros. Este aspecto de la iglesia como el guerrero nos muestra que nuestra experiencia espiritual es una experiencia de lucha, de batalla,
Pero déjame decirte, amado hermano, no tengas temor por las batallas, por las luchas que nosotros como creyentes vamos a enfrentar, porque el Señor nos ha dicho que Él ha vencido al mundo y que los que vencen son todos aquellos que tienen esta fe, la misma fe de Jesús. Aleluya, porque hoy tenemos la fe del Señor, la misma fe de Jesús, y podemos vencer. La palabra del Señor dice en 1 Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Tenemos una victoria garantizada. Todos aquellos que permanezcamos firmes en la fe. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que nos armemos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes, para poder resistir. Aleluya. Entonces, amado hermano, esta es una gran victoria, porque nuestra vida, indistintamente seamos creyentes o no, nuestra vida está llena de batallas. Pero alabado sea el Señor, porque teniendo la armadura de Dios, tendremos la victoria. Aleluya, Jesús es el Señor. Estos aspectos que nosotros hemos visto son realidades espirituales que constituyen la naturaleza de la iglesia. Aunque quizás por ahora usted ve la iglesia y no se ven de manera clara entre los creyentes, porque estas realidades espirituales son como aquellas facultades que posee un niño al nacer. A la medida que el niño va creciendo, varias facultades como la vista, como el habla, como el caminar, se van desarrollando y definiendo. Asimismo, a la medida que la vida de Dios va forjándose en nosotros, va creciendo, nosotros somos siendo edificados, así como el Señor Jesús dijo en Mateo 16:18, que Él edificaría la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, a la medida que esta vida de Dios vaya siendo edificada en nosotros, se vaya añadiendo a nuestra vida, estas realidades espirituales poco a poco se va a ir manifestando. Y es importante que para que estas realidades sean manifiestas en nuestra vida y en la iglesia, ella necesita ser edificada. Y para construir algo se necesita un fundamento y un terreno adecuado. Ahora vamos a ver el fundamento y el terreno. Amén. Señor Jesús. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto muestra que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y este fundamento es ministrado por medio de los apóstoles y profetas, mediante la palabra de Dios. Que nadie, como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. El Señor Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Realmente el Señor, cuando le dijo eso a Pedro, no se estaba refiriendo a él, porque la palabra Pedro significa piedra pequeña, y él le dijo sobre esta roca. Eso quiere decir que él no se estaba refiriendo a Pedro como algunas religiones lo afirman, sino que se estaba refiriendo a Cristo, a él mismo, como la roca, como el fundamento de la iglesia. Cristo no solamente es el fundamento, no solamente es la piedra del ángulo, la principal piedra, sino que Él también es la piedra de remate. Aleluya. Él es el principio y es el fin de la iglesia. La iglesia no puede estar edificada sobre ninguna persona, por muy capaz, por muy hábil. El fundamento de la iglesia es Cristo. El Señor Jesús dijo que además de esto, la iglesia es del Señor. La iglesia, desde el punto de vista de posesión, es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Pero desde el punto de vista de mi identidad con ella, la iglesia es mía, amado hermano. La iglesia es tuya, Señor Jesús. Nosotros necesitamos identificarnos con la iglesia. Decir mi iglesia.
1 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Todo aquel creyente que me escucha necesita identificarse con la iglesia, con todos aquellos que han sido regenerados y salvos por el Señor. Amén. Entonces, el segundo aspecto que queremos ver es el terreno. Para edificar algo necesitamos un fundamento y un terreno. Ya hemos visto cuál es el fundamento, y el fundamento es Cristo. Pero ahora necesitamos el terreno. ¿Cuál es el terreno de la iglesia? Señor Jesús. Permítame leer Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El terreno de la iglesia es la unidad. Por eso vemos en la Biblia que la iglesia se identifica con los límites de la ciudad. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Apocalipsis 1:11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, acá vemos que la iglesia es relacionada con los límites de la ciudad. ¿Por qué? Ella está basada en el terreno de la unidad. Si nosotros ponemos fuera de este terreno de la unidad otro, por ejemplo, decimos la iglesia de los cielos abiertos, la iglesia de las puertas abiertas, entonces vemos que estamos diferenciando un grupo de creyentes de otro. Pero no es igual decir la iglesia que está en Valencia. La iglesia que está en Valencia abarca a todas las personas que están allí, en esa ciudad. Entonces, sin distinción de práctica y sin distinción de raza y color. Por un lado, la iglesia incluye todos los hijos de Dios, de todos los tiempos y lugares. Por otro, la iglesia es extremadamente práctica. ¿Por qué la iglesia en la Biblia usa el nombre de una ciudad? Porque la iglesia es práctica. Nosotros podemos vivir, experimentar la vida de la iglesia en donde nosotros estamos, en donde nosotros vivimos. Señor Jesús. Por eso no vemos la preocupación del Señor Jesús o de los apóstoles de dar un nombre a la iglesia distinto al de la ciudad donde se encuentra. ¿Por qué? Porque crearía barreras entre los hermanos y proporcionaría un sinnúmero de opciones para que los cristianos escogieran el grupo más que les convenga o con el cual se identifique mejor. La iglesia es una sola. Aunque la iglesia tiene su expresión en diversas ciudades, así como la luna es una, pero tiene una expresión en cada ciudad, asimismo la iglesia tiene una expresión en cada ciudad, aunque ella tiene esa expresión, no difiere de una a otra. Apocalipsis 1:20 vemos, parte B, que dice que las iglesias son candeleros de oro, tienen la misma naturaleza. Señor Jesús. Bueno, le damos gracias al Señor. Hoy pudimos ver qué era la iglesia. Para rumiar este mensaje, ¿qué tal si les dejo unas preguntas? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Cuáles son los aspectos de la iglesia mencionados? ¿Cuál es la base y el terreno de la iglesia? Jesús es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.